Gracias. ¿Ya está, Manuel? Sí, dale, cuando vos quieras. Bueno, espero que esta tecnología se termine pronto. La verdad que ha sido una bendición, pero mucho mejor es verse, abrazarse, saludarse, mirarse a los ojos. Y bueno, espero pronto poder estar ahí con ustedes. Si me invitan, no sé, pero la verdad que ya se puede viajar y todo. Mañana es a las 10 de la mañana, ¿es así? Y los hermanos van a poder estar mañana a las 10, perdón que me metan lo que no me llaman, pero... Sí, a las 10. Porque acá es laborable, por eso pregunto. Bueno, me gustaría que me pudieran seguir en la lectura de la palabra. Todos los que puedan tener una Biblia a mano, tal vez mencione muchos versículos hoy. Bueno, ustedes saben que esta semana es llamada Semana Santa, otros le dicen las Pascuas. Y para nosotros es mucho más que eso. Para nosotros esto que comúnmente se llama Semana Santa tiene una importancia vital y de mucho valor para todos los que seguimos a Jesús. Porque lo que realmente se recuerda en estos días son los últimos días de la vida de Jesús con sus discípulos, el día de su arresto, su juicio, su sentencia, cómo fue degradado Jesús por los romanos, por los judíos, y también se recuerda su crucifixión y su resurrección. Y todas estas cosas que yo estoy mencionando son la base de nuestra fe y de nuestra salvación. Por eso quisiera que hablemos hoy y mañana sobre la cruz de Cristo, sobre lo que significa para nosotros, significó y significa, ya son 20 siglos, muchos hermanos nuestros, gracias a Dios, algunos han dado su vida por esta causa de Jesús, y tiene un gran significado lo que es la cruz de Cristo, lo que sucedió en la cruz de Cristo y lo que tiene que seguir sucediendo en nosotros por causa de la cruz. Yo quiero decirles, no a ustedes, en general lo digo para todos, que lamento que se haya acoplado a la celebración o al recordatorio de todo lo que sucedió esta semana. Y yo digo lamento porque hoy la iglesia también se acopló a eso, y eso es lo que da tristeza. Que esto, en vez de Semana Santa, se está llamando Semana del Turismo. Muchas veces estuve o estoy continuamente en Uruguay. En Uruguay casi nadie conoce que esta es Semana Santa. Increíblemente, ni siquiera los que se llaman católicos la llaman Semana del Turismo. Es para pasear. Y digo que lamento que la iglesia se acople, porque no deberíamos usarla para eso. Quiero decirles que para que Semana Santa, o lo que estamos recordando estos días, sean feriados, sean días feriados, llevó siglos.
Llegó hermanos nuestros que al predicar la palabra en países enteros lograron que se reconozca el cristianismo y que se reconozca que esta semana tenía que ser feriada, no podía ser laborable. Y eso no es porque había que pasear, eso es ni más ni menos que porque había que recordar como cristianos lo que sucedió durante estos días. Así que yo les animo a todos a que tomemos conciencia de la importancia que tiene. Hay dos fechas que para los cristianos son sumamente importantes. Una es esta, Semana Santa, y la otra es Navidad, el nacimiento de Jesús, tanto sea Nochebuena como Navidad. Por eso creemos que tenemos que, en las dos ocasiones, recordar lo que estamos celebrando, cuáles fueron las cosas que tienen que ver con nuestra fe que sucedieron en esas dos fechas. Yo quisiera leer, porque leamos juntos, Mateo 27. Mateo capítulo 27. El título es Crucifixión y muerte de Jesús, versículo 32. ¿Lo leemos? Mateo 27, 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Están hablando de Jesús. Jesús le quisieron dar vinagre mezclado con hiel. 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Es decir, acaba de morir. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, hasta aquí nomás la lectura. Leímos bastantes versículos. Este pasaje que acabamos de leer está lleno de detalles de lo que sucedió el día de la crucifixión de Jesús. Se puede todavía enriquecer mucho más los detalles leyendo los demás evangelios, porque en los 4 evangelios, no solamente en Mateo, sino en Marcos, en Lucas y en Juan, está relatado desde el punto de vista de cada uno, de lo que vio, de lo que entendió que tenía que escribir, qué pasó durante esas horas. Hay algunos evangelios que dan un detalle, otros dan otro, muchos coinciden y dan el mismo. Bueno, yo les recomiendo que sería un buen ejercicio leer los 4 relatos para ver todavía más minuciosamente otros detalles. Quiero decir que todo lo que acabamos de leer sucedió el día viernes, como hoy. Hoy es Viernes Santo. ¿Por qué es Viernes Santo? Porque hoy fue la muerte de Jesús y hoy sucedió todo lo que hemos leído. Este evangelio de Mateo no lo menciona, pero Marcos sí. Marcos dice que a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, la hora tercera en nuestro uso horario, en nuestro vocabulario, son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana Jesús fue crucificado. A la hora sexta, esto sí lo dice lo que acabamos de leer, que eran las 12 del mediodía, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció hasta la hora novena. La hora novena son las 15.
las 3 de la tarde. Es decir, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, estaba en la cruz colgado, vivo, cuando a las 12 del mediodía se oscureció por completo el sol y toda la tierra quedó en tinieblas, y cerca de la hora novena, que son las 3 de la tarde, esa oscuridad se fue, pero fue cuando Jesús entregó su alma. Jesús murió aproximadamente el viernes a las 3 de la tarde. Fue crucificado a las 9 de la mañana, murió a las 3 de la tarde. Y ahí, cuando Jesús muere, cuando entrega su espíritu, también comienzan a suceder manifestaciones sobrenaturales increíbles. Tan increíbles, solamente lo cuenta Mateo, que muchos exégetas, teólogos y aún ateos que leen la Biblia niegan estas manifestaciones, porque no parecen lógicas, como si Dios no pudiera hacer lo que sucedió ahí. Quiero hacer un relato, un recuento rápido de algunos de los hechos que acabamos de leer. Versículo 32, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Salían con la cruz, Jesús llevando la cruz, apareció ese y los romanos no pedían permiso, era un campesino, seguramente había venido para algo a Jerusalén, y le obligaron a que llevase la cruz. 33. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Estoy repitiendo detalles. 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado Jesús, no quiso beberlo. 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Es decir, lo crucificaban a las 9 de la mañana y hasta que hubo oscuridad a las 12, sucedieron varias cosas. Entre esas, los soldados romanos echaron suerte quién se quedaba con el manto, la vestimenta de Jesús. Ahí también 37 pusieron en su cabeza un cartel con su causa escrita: este Jesús, el Rey de los judíos. ¿Qué más pasó de las 9 a las 12? Crucificaron junto con Jesús a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. 41, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, es decir, lo principal de la religión de los judíos, se burlaban de él y le decían todas clases de ironías. 44. Lo mismo, igual que ellos, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, uno a cada lado. ¿Qué pasó a las 12 del mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde? 45. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Lucas dice, el sol se oscureció. Algunos, lo único que se les ocurre es que hubo un eclipse de sol, pero no está registrado ese eclipse ni corresponde a ningún movimiento lógico de los cuerpos celestes. Cerca de esa hora, cuando ya eran las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 46. Versículo 50. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Es una manera de decir, murió. Su espíritu se separó de su cuerpo. 51. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es decir, los judíos tenían un templo, dentro de ese templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar, solamente un sacerdote, y al lugar santísimo una vez por año. Y había un velo muy grueso, algunos dicen 14 centímetros de grosor. Cuando Jesús muere, se parte en dos, de arriba a abajo. Entendemos que es un signo bien claro de que ya hay acceso a la presencia de Dios y que no hay nada que lo impida. Pero también la tierra tembló, hubo un terremoto. Yo quiero que ustedes piensen, los que están mirando la cruz, los que están viendo todo eso, no solamente María, la madre de Jesús, otras mujeres, no solamente Juan, sino que también estaban los romanos, los judíos, los sacerdotes. De repente, 3 horas de oscuridad, de repente un terremoto que se mueve toda la tierra y dice que las rocas se partieron. No sé, algunos no saben explicar. Estaban en el monte y había rocas por todos lados, pero para que se partan las rocas tiene que haber sido un terremoto sumamente importante. Versículo 52. Se abrieron los sepulcros. Esto está hablando de un cementerio. Esto pasó en un cementerio que está fuera de la ciudad de Jerusalén. Se abrieron los sepulcros junto con el terremoto. Y muchos cuerpos santos que habían dormido, que habían muerto, que estaban enterrados en esos sepulcros, se levantaron. Estas son manifestaciones tremendas de lo que sucedía alrededor de la muerte de Jesús. Y saliendo, versículo 53, y saliendo de los sepulcros, los muertos, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa, Jerusalén, y aparecieron muchos. Ahora, miren este detalle. Estos muertos, cuando se abren los sepulcros, no son cualquiera. Dicen que son cuerpos santos. No muchos entienden o podemos decir más de lo que está escrito, pero es evidente que había hombres piadosos que realmente amaban a Dios y le servían, y habían muerto, no sabemos cuánto tiempo, estaban ahí enterrados, los sepulcros se abrieron y ellos se levantaron. De alguna manera resucitaron. Pero dice que saliendo de los sepulcros, y salieron en el momento en que Jesús da su vida, es decir, el viernes a las 3 de la tarde, después Jesús estuvo en la tumba hasta el domingo a la mañana muy temprano, cuando se produce la resurrección. Y que estos cuerpos de hombres santos que se levantaron, cuando se abrieron los sepulcros, cuando hubo un terremoto, recién aparecieron en Jerusalén después que Jesús resucita. La gran incógnita es, ¿dónde estuvieron? No lo sabemos, pero así lo relata la Escritura. Ahora me gustaría que usemos la imaginación. Domingo a la mañana, no sé, estás en tu casa tomando mate y tocan la puerta. De repente es un pariente, un hermano, un padre, un abuelo, una abuela, una tía, que aparece, porque dice que muchos resucitaron. Estas son cosas que muy pocas veces ni hablamos
ni las tenemos en cuenta casi. Y está muy bien, lo que más nos interesa es la crucifixión de Jesús. ¿Qué son todos estos detalles que describe la Escritura? Hay muchos más, yo salté algunos y hay muchos más en los otros evangelios. Es el testimonio real de los que vieron estas cosas. Ahí había personas como por ejemplo Juan, no el Bautista, sino el apóstol San Juan. Había personas como Mateo, había personas como estas mujeres, y quizás muchos más, que estaban viendo lo que pasó. Y después, por el Espíritu Santo, lo dejan registrado en los evangelios. Mateo y Juan eran discípulos de Jesús. Ellos vieron de primera mano todos estos hechos. Después Marcos y Lucas no vieron a Jesús. Eran discípulos de los discípulos de Jesús. Marcos andaba con Pedro y Lucas andaba con Pablo y con Jacobo y con Bernabé y con los demás que estuvieron. Pero ellos escribieron lo que se podía ver. Juan dice, y el que lo vio, hablando de sí mismo, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Los relatos de los evangelios sobre la crucifixión de Jesús, con todos los detalles que aparecen escritos en las Escrituras, son un testimonio de lo que pudieron ver, disculpen la redundancia, los ojos de aquellos que lo escribieron. Juan dice lo que vimos, lo que vieron nuestros ojos. Son como cronistas de un noticioso que describe sucesos que ven o muestran lo que está sucediendo o lo que sucedió en ese lugar. Hoy en día, lamentablemente, aparecen muchos de esos relatos en la guerra entre Rusia y Ucrania, y muestran los bombardeos y cómo quedan las cosas. Es decir, que los que cuentan lo que vieron. Pero yo quiero decirles algo muy importante. Eso no era lo más importante. Lo que pasó durante la crucifixión de Jesús no es lo que más importa. Durante el Imperio Romano, 2 siglos antes de Cristo y 4 después, la crucifixión era una manera que tenían ellos, los romanos, de hacer justicia sobre los criminales, los ladrones y las personas que eran sentenciadas a muerte. Cerca de 400.000 murieron crucificados. Todos padecieron igual o más que Jesús, porque a todos les aconteció lo mismo que le pasó a Jesús. Por ejemplo, no lo dice Mateo, pero lo dice creo que Lucas. Los 2 ladrones que estaban uno a cada lado, junto con Jesús, alguien dijo, tienen que morir de una vez por todas. Quiebren sus piernas. Al dolor, a la tortura que ya tenían, que le quiebran las piernas. Cuando fueron a Jesús, ya había entregado su espíritu, estaba muerto. Se cumplió una profecía que dice que no tocarán ninguno de sus huesos. Pero a los 2 ladrones que estaban vivos, le quebraron las piernas. ¿Pero qué quiero decir yo? Que lo más importante de la cruz no es lo que se vio, lo que se puede relatar, los detalles que estaban detrás de la crucifixión, sino que lo más importante es lo que no se puede ver con el ojo humano, pero lo que Dios, lo que el Padre estaba viendo.
lo que significaba para nosotros, para el resto de la humanidad, para los que nacieron antes, desde Adán y Eva en adelante, y los que iban a nacer después, lo que significó la crucifixión de Cristo, lo que el Padre vio durante la crucifixión de su Hijo y el significado que tenía cada cosa que él vio. Los principales sucesos de la cruz no fueron los que materialmente se pudo ver, sino lo que espiritualmente estaba sucediendo, que solo el Padre estaba viendo y haciendo. Miren los que quieren tomar nota de este versículo. 1 Samuel es un versículo del Antiguo Testamento. 1 Samuel 16, 7. De paso, les recomiendo leer toda la historia del capítulo 16 de Samuel. Dice Jehová, hablando de Dios, por supuesto, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros podemos mirarnos unos a otros, y delante de nuestros ojos está el otro, a quien estoy mirando, su pelo, su cara, su nariz, su altura, cómo está vestido. Pero Dios no mira eso, Dios mira el corazón, Dios mira lo que hay adentro, Dios puede ver lo que ninguno de nosotros puede ver. Dios vio en la muerte de su Hijo en la cruz lo que ningún ojo humano podría haber visto, porque Dios es espíritu y ve lo invisible a nuestros ojos. Esto fue revelado, lo que Dios vio, fue revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los profetas de la iglesia primera. Lo podemos hoy detallar, y ahora yo voy a dar algunos detalles nomás de lo que Dios vio, porque el Espíritu Santo se lo reveló a los que cuando Jesús ascendió a la gloria después de su resurrección y de estar 40 días con los discípulos, y bajó el Espíritu Santo les reveló el significado real de la cruz. Y ellos, los apóstoles, los profetas, esos primeros hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y enseñaron sobre la obra de la cruz, que no vieron, lo que no vieron los testigos presenciales, sino solo Dios. Y ahora quiero mencionar algunos de esos detalles. Esto es mucho más largo, mañana voy a dar otros un poco más detallados, pero me gustaría por lo menos que hoy veamos algunos. En el Antiguo Testamento, Isaías 53, 5 y 6, hay un pasaje profético sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo. Y Isaías dice 800 años antes de la muerte de Jesús, antes de la crucifixión, está diciendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué estaba sucediendo en la cruz? Que Jesús estaba siendo herido por nuestras rebeliones. Los que estaban ahí, y vos le preguntás, ¿vos viste que Jesús estaba siendo herido por la rebelión de la humanidad? No, yo no vi nada. Yo vi que estaba colgado, yo vi que le pusieron una corona de espinas, vi todo esto. No se podía ver. Pero ¿saben qué? Lo que estaba haciendo Jesús cuando moría en la cruz. Estaba
siendo herido por nuestras rebeliones, porque nos hemos alejado de Dios, porque no nos importó lo que Dios dice, porque quisimos vivir como se nos dio la gana, porque fuimos rebeldes a sus mandamientos, porque fuimos rebeldes a obedecer y a hacer como Él nos dijo. Mañana voy a hablar un poquito de eso. Y la rebelión es el signo principal de lo que hay en el corazón del hombre. Y si hay un siglo rebelde, o yo diría súper rebelde, en todos los siglos, desde que Jesús murió hasta ahora, es el que estamos viviendo en este momento. Porque desobedecer a Dios, ir contra la voluntad de Dios, es una cosa, pero que la ley lo apruebe, las leyes de los países aprueben esa desobediencia, aprueben el pecado, como significa la muerte, como significa el aborto, como significa el matrimonio igualitario, como significa la eutanasia y tantas otras cosas. Es el peor siglo que se vivió en toda la historia de la humanidad. Y Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, quiere decir aplastado, pasado por un molino, su cuerpo en la cruz por nuestros pecados. Y si nosotros le preguntamos a algunos de los que escribieron lo que vieron, ¿vos viste que él estaba siendo molido por nuestros pecados? No, yo no vi nada, no, pero es Dios quien lo está viendo. Esa es la importancia de la cruz. Los otros 400.000 que murieron por sus pecados, pero Jesús no. Jesús estaba siendo molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que vos y yo tengamos paz con Dios, para que tengamos paz en nuestro corazón, para que seamos nuevas criaturas. Jesús fue castigado en nuestro lugar. Vuelvo a decir, lo voy a decir muchas veces más, le preguntamos, ¿vos viste que estaba siendo castigado para que nosotros tengamos paz? No, no lo vi, claro que no. Es Dios quien estaba mirando lo que pasaba. Y por sus llagas, dice el profeta, fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren la importancia de la cruz. ¿Qué estaba pasando? Era mucho más que estaba clavado, que tenía una corona de espinas, que estaba sufriendo, sino que nuestro pecado estaba siendo cargado sobre su cuerpo por Dios mismo. Ningún testigo presencial vio ningún pecado, pero es la realidad espiritual de la cruz. Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, que es la parte más importante. Nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que Dios veía? Ustedes saben que Jesús no necesitaba morir en la cruz. Es más, Jesús no podía morir en la cruz. Y les voy a decir por qué. Porque la muerte es la paga del pecado. Y Jesús, dice la Escritura, al que no conoció pecado. Jesús no conoció el pecado. Nunca hizo pecado. Entonces él no podía morir. Porque la muerte es consecuencia del pecado. Sin embargo, aquí dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que estaba viendo Dios es que nuestro pecado estaba siendo cargado sobre Jesús. Este pasaje que mencioné antes, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
está diciendo literalmente que este que está colgado en la cruz, siendo crucificado, que no conoció el pecado, ahora es la esencia del pecado. Todo el pecado, sean muy graves, menos graves, todo lo que es pecado. Por eso habla en singular y dice, por nosotros lo hizo pecado, todo el pecado. Como si se pudiera reducir todo en una pequeña porción, fue cargado sobre Jesús. Y eso es la demostración de que Dios nos amó y nos ama. Y Él murió no murió por nuestros pecados. Vos que estabas ahí, le preguntamos a uno de los testigos, ¿vos viste que Jesús estaba muriendo por el pecado de todos nosotros? ¿Que Dios lo hizo pecado? No, no es lo que Dios estaba viendo. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe no es que le pusieron un clavo, que le abrieron el costado, que le dieron a beber vinagre con miel. Nuestra fe es lo que estaba sucediendo en ese momento. Eso es lo que recordamos en Semana Santa. Eso es lo que recordamos por gratitud, porque nosotros estábamos incluidos. Mire, 1 Pedro 2:24, yo estoy reduciendo los versículos, pero sería bueno leer lo que está antes y después. Dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así menciona a veces la Escritura la cruz, porque era de madera. Y dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo mortal, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Saben qué significa literalmente esto? Que como Él estaba llevando nuestro pecado, el tuyo y el mío, nosotros ya fuimos libres, porque Dios tomó nuestro pecado, el de cada uno, y lo puso sobre Jesús. Y entonces dice que Él llevó en su propio cuerpo mortal sobre la cruz nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya el pecado no está más, sino que vivimos para la justicia. Fue por amor a nosotros que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Quién vio que en la cruz Jesús estaba llevando sobre su propio cuerpo nuestros pecados? El Padre. El Padre que estaba aceptando la ofrenda de Jesús a favor nuestro. El Padre que mostró su amor para con nosotros. Efesios 1 dice, se nos hizo Jesús aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La única forma de que nuestros pecados fueran perdonados y de que no fuéramos condenados por nuestros pecados era que Jesús llevara nuestros pecados, Él, que muriera Él en nuestro lugar. Ese es el significado de la cruz. No solo de nuestros pecados, sino que la Escritura también nos revela que Jesús nos estaba llevando a nosotros mismos en la cruz. Por supuesto que todas estas declaraciones son locura para los que no entienden ni creen ni siguen a Cristo, son locuras, pero para nosotros es poder de Dios, dice Pablo. No solo que llevó nuestros pecados, nos estaba llevando a nosotros mismos. Estaba cargando sobre Él lo que yo llamo la fábrica de pecado, que es nuestro viejo hombre, así lo llama el apóstol Pablo, nuestra vieja naturaleza, la naturaleza que no recibió el perdón,
de sus pecados, la naturaleza que no descargó sobre la cruz, esa naturaleza que se reveló y que se revela y que se quiere revelar todo el tiempo. Jesús también tomó ese viejo hombre, ese hombre rebelde. Cuando digo hombre, por favor, estoy hablando de toda la humanidad, hombres y mujeres. Jesús llevó eso, por eso Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuántos de los que estaban ahí vieron que la vieja naturaleza humana de cada habitante sobre el planeta Tierra, desde Adán y Eva hasta el último, estaba siendo crucificado juntamente con él? Nadie, solo Dios. Pero hay algo importante, que nuestro viejo hombre, el tuyo y el mío, mi viejo hombre, cada uno lo tiene que hacer personal, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Lo que produce el pecado no es nuestro cuerpo, nuestra carne, esa que se puede tocar, sino que es lo que hay adentro de nuestro corazón. Está en nuestro espíritu, en nuestra mente. Y eso tenía que ser destruido. Y Jesús, a esa vieja naturaleza que llevábamos adentro, el Padre dice que la crucificó juntamente con Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para librarnos del cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiero hacer un paréntesis. Cuando seguimos pecando, hacemos vana la cruz de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando seguimos revelándonos a la verdad de Dios, sea cual sea, la más simple, la más complicada, cuando seguimos con nuestros viejos hábitos, habiendo conocido a Cristo, dice la Escritura, hacemos vana la cruz de Cristo. Porque Jesús murió para que nuestra vieja naturaleza fuese crucificada juntamente con él. Y eso es lo que pasó. Si creíste en Jesús, si te arrepentiste, si te bautizaste y tenés el Espíritu Santo, sos una nueva criatura. Y es porque Jesús cargó en la cruz el viejo hombre. Y si seguís pecando, estás haciendo vana, entonces la verdad de Dios es lo que la Escritura dice. ¿Alguien vio que junto con Jesús estaba siendo crucificada la vieja naturaleza de todos nosotros? Obviamente que no. El Padre lo estaba viendo. Por eso Pablo, que fue el que escribió este versículo, también escribe en Gálatas 2:20 su propia experiencia, cómo vivía él esta verdad. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice, yo fui crucificado juntamente con Cristo. No, no. Él habla de hoy, de ahora, de este minuto y del próximo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vigencia de la cruz de Cristo en nuestra vida mientras estemos sobre el planeta Tierra. Cuando el Señor nos venga a buscar, o cuando nosotros vayamos a buscarlo, se termina esta lucha. Pero Pablo decidió, con Cristo no es que fui crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. También quiero decirles, Efesios 2:15, que la cruz de Cristo, dice la Escritura, nos revela la palabra,
que mediante la cruz Jesús reconcilió con Dios a judíos y gentiles. Ahí dice, de los dos hizo un solo pueblo. Había una división grande, más que nada, no tan visible a los ojos, pero a los ojos de Dios. El pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, y el resto de la humanidad, que es llamada los gentiles. Y esa división era muy notoria, aún sigue siendo, hablando religiosamente. Pero la cruz de Cristo rompió esa división, esa pared, y reconcilió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, que es la Iglesia. Hizo una sola nación, que son todos los que por la fe han entrado al reino de Dios, que se han arrepentido, se han bautizado y han sido llenos del Espíritu Santo. Lo hizo la cruz de Cristo, pero lo más importante que dice este pasaje es que en la cruz también Jesús mató en ella, en la cruz, todas las enemistades. ¿Saben qué significa esto? Que la cruz tiene el poder para volver a unirnos. Las enemistades, los enojos, los rencores, puedo llegar a decir el odio que puede haber por cualquier cosa, la falta de perdón. Jesús todo eso lo deshizo en la cruz. Claro, los que estaban ahí, si vos le preguntás, Jesús deshizo las enemistades. ¿Qué sé yo? Yo no vi nada. Pero es lo que Dios estaba haciendo. Ese es el verdadero significado de la cruz. De paso digo, si estás en Cristo no podés estar enemistado con nadie. No puede haber enemistad en tu vida. Si estás en la cruz, si estás crucificado juntamente con Él, si hay alguna enemistad, tiene que haber reconciliación automática por la sangre y por la cruz de Cristo. Termino refiriéndome a tres cosas que están en un solo capítulo, Colosenses 2, en 3 versículos, Colosenses 2, del 13 al 15. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo justamente a este secreto que no se puede ver con los ojos, espiritual, a este misterio, a esta revelación de la cruz. Se está refiriendo a la obra de la cruz. La primera cosa que dice es, y Él os dio vida perdonándoos todos los pecados. Y Él os dio vida, y Jesús os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primera revelación que tenemos que creer y entender. En la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados. La próxima expresión es, Jesús en la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Esto suena medio raro, ¿no? Pero ¿saben qué está diciendo? La ley de Moisés, que no nos salvaba, sino que nos mataba. La ley de Moisés, que no es mala, es buena, pero no sirve para una naturaleza mala, como la nuestra. Entonces había que quitarla del medio para que seamos salvos por la gracia de Dios, para que seamos salvos por la obra de Cristo. Y dice Jesús en la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ustedes le preguntan al que estaba ahí, ¿vos viste que la ley, los rollos de la ley fueron clavados en la cruz? Para nada. Estaban siendo clavados, estaban siendo quitados del medio. Dios estaba anulando el acta y dándonos la oportunidad de ser salvos por medio de la cruz de Cristo, por medio de la sangre de Cristo y, por supuesto, por medio de la resurrección de Cristo.
La tercera cosa que dice, Jesús murió en la cruz despojando. ¿Ustedes saben qué significa despojar? Despojar es cuando, lamentablemente conocemos mucho de esto en Argentina, un motochorro viene y te arranca un portafolio o te arranca una cadenita o una cartera, una mujer. Eso es despojar. Y dice que Jesús murió en la cruz despojando a los principados y a las potestades. La versión Dios habla hoy dice a los seres espirituales diabólicos que tienen poder y autoridad. Los despojó. ¿De qué los despojó? ¿Qué tenían ellos para ser despojados? Tenían tu vida, tenían mi vida. Tenían la vida de toda la humanidad. Todo el mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. Todos estábamos viviendo en el reino de las tinieblas. Todos teníamos como dueños, éramos esclavos de Satanás. Y Satanás gobernaba a través de todo este rango espiritual de principados, de potestades, de seres espirituales malignos. Y dice que Jesús en la cruz murió despojando, arrancándoselo de las manos a todos nosotros, despojando a los principales y a los principados y a las potestades. Y escúchenme, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nadie vio esto. Esto es por el Espíritu Santo. Pero estaba sucediendo eso. Por eso es que la cruz de Jesús es única. No es una más de las que usó el Imperio Romano. Porque ahí en la cruz Jesús los despojó a los seres espirituales diabólicos, les arrancó nuestra vida, la de cada uno de aquellos que queremos seguir a Cristo, pero hizo mucho más que eso. Los exhibió públicamente. Ahora, ¿saben qué significa esto? No al público que estaba presente. ¿Cuántas personas podrían haber habido ahí? 100, 200 personas, mucho no había. Los exhibió públicamente a todas las autoridades espirituales. Se los exhibió a todos los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos los seres espirituales que están en el cielo, en las regiones celestes, y a todos los demonios, y al mismo Satanás les mostró, los exhibió públicamente, despojados de la autoridad que tenían sobre nosotros, y triunfó sobre ellos en la cruz. Sin la cruz de Cristo, estaríamos todos bajo el dominio de Satanás. Estaríamos todos obedeciendo lo que manda el rey del reino de las tinieblas. Pero como Jesús los despojó en la cruz, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos, nosotros podemos ser libres, podemos cambiar de reino, podemos estar en el reino de la luz, podemos tener como dueño de nuestra vida ni más ni menos que al mismo Jesús, que fue resucitado y que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Eso fue algunas de las cosas que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Les dejo como final un versículo, no sé si pudieran notar los demás, pero este sí es importante. Todos son importantes, pero este es un final feliz. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Los judíos, les explico un poquito el contexto, los judíos se enorgullecían de la ley de Moisés, de que ellos guardaban la ley, de que existía la ley, de que eran un pueblo diferente.
Y Pablo le discute y les dice que no es así. Y escribe este versículo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no en la ley. Lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa, en cualquier otro logro, aún personal. Lejos esté de mí gloriarme de mis buenas obras, de lo bien que me porto, de la buena persona que soy, que es mentira porque no hay justo ni aún uno. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la cruz de Jesús, el mundo, que no está hablando del planeta Tierra, está hablando de un sistema que la Biblia llama el mundo, un sistema de pecado, de rebelión, podemos decir el reino de las tinieblas. El mundo me es crucificado a mí. Cuando yo busco el mundo, no está crucificado, desapareció. Y yo, por la cruz de Cristo, estoy crucificado al mundo. Miren, esta es la mejor definición de lo que es un discípulo. Las cosas de este mundo están muertas. Pero no solamente están muertas. Y cuando digo las cosas de este mundo, digo la música, la moda, cómo me peino, cómo me visto, los medios de comunicación, todo lo que significa estas pantallas con un veneno que tienen adentro que estropea la mente y el corazón de cualquiera. Lo que el mundo piensa, la política, algunas cosas que podríamos decir que son válidas. Dice Pablo, todo eso que se llama mundo está crucificado para mí, por la cruz de Cristo. Pero también sucede algo extraordinario. Yo también estoy crucificado para el mundo. Para el mundo soy una desgracia. Estoy en contra de todo lo que ellos piensan que está bien. Para el mundo soy una desgracia porque soy un aburrido. Que leo la Biblia, que me pongo a orar, que voy a una reunión. Eso es vida. Para el mundo es una desgracia que estés trabajando en una fábrica, en una oficina, en una escuela, donde sea, y no mientas. Es una desgracia, no quieren ni verte. Es una desgracia que no digas malas palabras, ni participes de los cuentos, de los chistes verdes, inmundos. Es una desgracia que no sigas el ritmo que ellos siguen. Por eso les quiero decir que si sos amigo de mucha gente del mundo, algo malo está pasando en tu vida. Si das testimonio de Cristo con tu vida, con tu boca, te van a despreciar, no te van a querer ver. Eso es una plaga. Nosotros podemos estar rodeados de mucha gente a quien queremos, a quien apreciamos y a quien tenemos que amar, porque Jesús amó, de tal manera amó Dios al mundo. Y si los amamos, y si los queremos, y si los apreciamos, vamos a mostrarles a Cristo con nuestra conducta. Y vamos a hablarles de Cristo. Y los que quieren van a seguir y nos van a amar y van a apreciar lo que hacemos. Y los que no, nos crucifican, no nos quieren ni ver. ¿Y cómo se logra eso? Por la cruz de Cristo. Lo que sucedió ese viernes, como hoy, que es un viernes, de esa semana que llamamos Semana Santa, fue que Jesús murió por nuestros pecados, crucificó nuestro viejo hombre y nos dio una vida nueva a través de su crucifixión. Y a través de su crucifixión fue derramada su sangre. Y a través de su sangre son limpios
nuestros pecados. Son limpios cuando creemos y son limpios cada vez que confesamos. Dice 1 Juan, capítulo 1, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa es la realidad de la cruz. La cruz de Jesús es única. Es lo que estamos recordando hoy. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, Dani,